Bueno, bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal. Sigo denunciando el acoso grupal organizado y he descubierto que lo que es la neuropsicología tiene las mismas tácticas que el acoso grupal organizado, ¿vale? Con lo cual también en neuropsicología reconocen la práctica en sujetos sanos de forma experimental, ¿vale? Con lo cual que sigo obteniendo respuestas importantes en esta materia. Tenéis delante una tesis, ¿vale? De la Universidad de Barcelona. Si quisiéramos en este caso averiguar si lo que es el acoso grupal organizado, los efectos y consecuencias, el impacto que tiene a nivel psicológico, lo único que tendríamos que hacer es un acoso con otro nombre, ¿vale? Y después averiguar, pues en las tesis doctorales de psicología y neuropsicología, si hay algo relacionado con lo que serían las tácticas de acoso grupal organizado, así como los estudios y evaluaciones que se hacen. Bueno, pues encontré esos documentos, ¿vale? Resulta que la parte del teatro de calle, la representación, ya sea verbal o no verbal o de otro tipo, o la recreación incluso de la forma de escritura de la persona, es todo un tema médico, ¿vale? Un tema de neuropsicología con fines delictivos en el momento que no se informa al paciente, que se hace todo a escondidas, se preselecciona como ellos les da la gana, ¿vale? O sea que no tiene consentimiento informado, no hay en este caso un consentimiento de un juez, y si lo hubiere requieren necesariamente de que el sujeto se presente delante del médico y delante de un juez para hablarlo, conocerlo, explicarle realmente qué es lo que está pasando, lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y evaluar a raíz de esto todos estos hechos. Fijaros, vamos a presentar aquí lo que evalúa en esta materia. Os lo voy a agrandar, ¿vale? Creo que tenemos por aquí el índice de contenidos y vais a poder comprobar qué es lo que están evaluando, ¿vale? Dejadme un segundito. Tenéis por aquí las abreviaturas. Esta es una tesis psicológica de la Universidad de Barcelona. Si os fijáis, os lo voy a poner más grande, en el índice de contenidos tenemos enfermedades, trastornos, secuelas cognitivas, evaluación neurológica, mecanismos de recuperación, rehabilitación neuropsicológica, la telerehabilitación cognitiva, es decir, a distancia, neuropsicológica de la atención, la historia temprana de concepto de atención, modelos teóricos contemporáneos, la atención, modelo de Bromberg, y nos va explicando todo lo que serían estos modelos. Ellos no pueden hacer esto sin consentimiento informado del paciente, sin informar a la persona lo que van a realizar. No pueden tampoco en este caso tener una orden judicial, porque el juez necesita tener a la persona delante y tener en este caso la evaluación de un médico, pero con la persona delante. Ellos lo que hacen es amenazar, difamar, hacer lo que les da la gana, lo hacen todo por supuesto más que a escondidas, ¿vale? Porque es un delito, es con fines delictivos, destrozos, allanamientos, ellos todo lo que están haciendo es con fines delictivos, ¿vale? Todos los detalles que están denunciando en distintas partes del mundo sobre acoso grupal organizado, gangstalking, son muy similares, ¿vale? Pero todo procede del acoso grupal organizado. Bien, la neuropsicología en una de sus ramas lo que hace es estudiar el lenguaje verbal y no verbal y escrito del paciente y un grupo de la comunidad, entre ellos pueden ser médicos, vecinos, cafeterías, supermercados, administración pública, funcionarios, recrean un estímulo concreto de la persona, ¿vale? En teoría es para el tratamiento, pero claro, si todo esto lo hacen de forma ilícita, escondidas, con irregularidades médicas, jurídicas, y aún por encima está recreando sus estímulos cuando la persona pues no tiene ningún comportamiento anormal, no está faltando el respeto. Por otra parte, lo que hacen es cuando requieren incluso ayuda de esa persona o la persona se está defendiendo, lo que hacen es cuando te defiendes te hago acoso, cuando necesitas
necesito consultar tu ayuda porque tengo duda de algo, te voy a hacer acoso. Es decir, cuando necesitan algo de la persona, cuando realmente requieren, lo que hacen es perjudicar en este caso, como quien a la larga vas a aprender que no debes responder de forma adecuada ante una solicitud que se pueda presentar de terceros. Están haciendo todo lo contrario a lo que se supone que sería una práctica legal de la neuropsicología. Están cometiendo delitos, en este caso en mi caso sé que es una religión, ¿vale? Estoy harta de denunciarlo. He llevado delitos de religión, incluso asesinatos, falsificaciones documentales, falsificación notarial de firmas, manipulación de cuentas bancarias en el extranjero de personas, es decir, una religión que está cometiendo estos delitos. He tenido conocimiento a través de páginas web y lo que he hecho es presentarme en el juzgado aquí en Ferrol y presentar esa denuncia. Soy denunciante de corrupción acogida a la normativa europea desde enero de 2021, lo que sería la norma jurídica 1937/2019 de 23 de octubre de denunciantes de corrupción de la Unión Europea, y esto entraría en un delito de mala praxis, ¿vale? Aquí tenéis más datos sobre lo que sería el protocolo de exploración neuropsicológica, plataformas, variables, procedimientos, selección, ejecución de plan de tratamiento, análisis estadístico, resultados objetivos. Si nos leemos toda la tesis vamos a descubrir cómo suelen funcionar, pero ya os digo que es la recreación de estímulos en la sociedad, entra en uno de los tratamientos de esta índole. Ellos lo hacen como acoso. Vas a un juzgado y te vas a defender, pues voy a encargarme que uno de los participantes realice un estímulo para que aprendas a no defenderte. Vas a enviar una carta, una comunicación oficial a un organismo que me va a poner en entredicho, voy a bloquearte, voy a censurarte, voy en este caso a cortarte tu derecho efectivo de comunicarte ante las autoridades y te voy a realizar un estímulo de acoso. He requerido una ayuda de algún tipo de la persona a la que estoy acosando, entonces lo que voy a hacer es cada vez que la persona realiza algo positivo en el entorno público y social, uno de esos integrantes que participa lo que hace es un estímulo de repetición o burla de algún modo, muy estudiado, muy practicado, esto no es cualquier cosa, ¿vale? Para que la persona se vaya, en este caso, teniendo menos relaciones sociales, para que esta persona empieza a tener un trastorno en el comportamiento social desfavorable que acabe en un posible diagnóstico con los años. Por supuesto, tienen dinero público de por vida para realizar estos experimentos y estamos hablando de algo muy grave, ¿vale? Para que la persona en este caso empiece a tener esos problemas sociales. Les puede llevar años o les puede llevar toda la vida, pero la cuestión es que aquí ya se queda muy claro que están utilizando la neuropsicología para cometer acosos, para degenerar en un posible diagnóstico por, digamos que tratar de inhabilitar a una persona. Lo hace mucho una religión por venganza, muchísimo. Pertenece a la religión católica apostólica romana, es una de sus ramas, ¿vale? Lo hace muy habitualmente. Esto sería de Barcelona, ¿vale? Tengo más vídeos, os recomiendo buscar el canal en YouTube, Acoso España, ¿vale? Vais a ver mi fotografía ahí, ¿vale? Bien, esto por un lado, si os leéis todas las tesis vais a poder averiguar qué se está utilizando en España, ¿vale? Hay más datos. Tal como dije, fijaros, la ciencia y tecnología, la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es algo que se está utilizando en neuropsicología también, ¿vale? No es algo raro, sino que es muy utilizado. Esto es una página de una universidad de Valencia, también en España, y fijaros cómo admite que es la radiofrecuencia
Todo esto, por supuesto, si yo tengo un supermercado debajo, ellos pueden tener ahí algún tipo de aparatos, está grabado los distintos vídeos, ¿vale? Y igual que yo escucho músicas binaurales o utilizo el sonido como tratamiento, ¿vale? Para mejorar mi salud, ¿vale? Se sabe que el impacto del ruido tiene efectos positivos o negativos dependiendo de la frecuencia y la forma de utilización. Bueno, por supuesto, ellos tienen más medios y todo esto lo pagamos todos. Las universidades son fondos públicos. Estamos hablando de personas que están dadas de alta de la Seguridad Social y trabajando para el gobierno, ¿vale? Con lo cual que estas prácticas serían más que discutibles. Bien, seguimos entonces, hablamos de China comunista, vamos a hablar de otros países, por supuesto, ¿vale? Y resulta que somos peores que ellos, lo que pasa es que lo tenemos mucho más disimulado, escondido, ¿vale? Vamos por ahí de ayudas humanitarias y demás, pero resulta que lo que es en su propio país, a las personas que como yo hemos nacido, por ejemplo, en Portugal, o personas que han nacido en otros países, se dedican, no a todos, por supuesto, sino a los que igual tuvimos las agallas de enfrentarnos al Opus Dei aquí en España, o a la religión católica, pues entonces tienen las agallas de pasarnos a utilizar como conejos de indias. Pues no, es decir, voy a seguir denunciando todos estos hechos. La siguiente denuncia será de esta índole, ¿vale? El acoso grupal y la neuropsicología son lo mismo y se están utilizando de manera ilícita en el momento que no tienen aconsentimiento informado de paciente. El paciente no tuvo esa entrevista personal donde se le informó de todo el proceso, y yo llevo así 2 años, y también donde no hubo una audiencia, en este caso con ningún juez, ni se le informó absolutamente nada. Esto es un delito, es irregular y no pueden utilizar ni tan siquiera esto con consentimiento de un familiar, porque para eso tenían que inhabilitar a una persona, y también requiere unos procesos y unas entrevistas presenciales donde se informa a la persona en el momento que la persona sabe desarrollarse medianamente bien y comprender los textos sin ninguna dificultad. Estoy presentando documentos médicos con una jerga médica, un vocabulario dentro de lo que sería personas altamente cualificadas supuestamente en medicina, pero que desde luego lo están realizando como acoso. Ya sea, no me extraña, porque hay una religión que usa mucho la psicología en contra de los exadeptos que abandonan el Opus Dei en sus centros en España. Cuando un adepto del Opus Dei abandona sus centros, los mandan a psicología, por supuesto a psicólogos del Opus Dei, prioritariamente, ¿vale? Esto lo dicen en Opus Libros, que es una página de ex adeptos del Opus Dei donde denuncian hechos increíbles. Algunos de esos hechos, ¿vale? Los he presentado ante un juzgado, porque se está hablando en algunos casos de asesinatos, falsificación documental, que recrear escenarios para imputar falsamente delitos a terceras personas me parece gravísimo, con lo cual que imprimí todo esto con eGarant, algunos de estos testimonios, y los presenté delante de un juez. Enfrentarse a la religión tiene consecuencias. He solicitado la apostasía, no me han respondido. Seguiré denunciando. Tienen hospitales privados, tienen geriátricos privados, tienen fundaciones médicas privadas, tienen universidades privadas, tienen medios de comunicación privados, tienen radios privadas, donde José Antonio Avellán denunció las radios piratas de la religión católica en España, es decir, que tienen bastantes trapos sucios también por ahí sueltos, no de hace 30, es decir, 10 siglos, sino actualmente. Bien, aquí tenéis la aplicación de las comunicaciones y demás. Fijaros, radiofrecuencia en medicina, desde bisturís que cauterizan según abren el cuerpo hasta la popular máquina de resonancia magnética. Hay muchos más, ¿vale? Dice que hay muchísimos más. Tratamientos de estética, radiofrecuencias, las etiquetas que emplean frecuencias eléctricas diversas, como las que pueden mandar el mensaje al receptor. Algunas de ellas necesitan alimentación, mientras que otras pueden prescindir de ella en función del uso que tienen. Un ejemplo más común son las etiquetas antirrobo de los supermercados.
Al pasar por un arco que emite ondas, este receptor las identifica y puede activar una alarma. Otros usos, en realidad hay muchos usos para estas ondas, se aplican en industrias como el metal, la alimenticia, la astronomía. Los expertos de comunicación móviles de otros campos siguen investigando y descubriendo nuevas formas de uso. Se utiliza en neuropsicología, que es un poco lo que quería enseñaros, ¿vale? Neuropsicología cognitiva, Instituto de Mayores, utilizan las radiofrecuencias, ¿vale? Neuropsicología del proceso creativo, el enfoque educativo, neuropsicología de la atención, la memoria y las funciones ejecutivas. Estáis viendo un poco todo lo que hay. Tratamiento de agresividad reflectaria mediante termocoagulación por radiofrecuencia. Fijaros en el 2019. La neurología, tratamiento de agresividad refractaria mediante amigdalotomía e hipotalamotomía posteromedial por radiofrecuencia. ¿Vale? La fecha de publicación es 1 de febrero de 2019 y fijaros lo que nos dice la introducción. Dice que dado que algunas circunstancias, las conductas defensivas o de ataque muestran un patrón de dominada motora, tal como se observa en los sujetos dedicados a los deportes de contacto o de lucha, se consideró que la conducta agresiva tiene un patrón motor dominante con el fin de evitar los problemas funcionales descritos con los procedimientos de lesión bilateral, tanto en el núcleo central de la amígdala como el hipotálamo posteromedial. Se decidió combinarlos, es decir, realizar amigdalotomía del núcleo central de la amígdala e hipotalamotomía posteromedial de manera unilateral y simultánea, basándose en la dominancia motora del paciente mediante la prueba de Edimburgo. Pacientes y métodos. Este estudio muestra la experiencia quirúrgica en una serie de 9 pacientes con el diagnóstico de síndrome neuroagresivo resistente al tratamiento farmacológico. Habla de resonancia magnética cerebral para descartar la presencia de neoplasias, enfermedades vasculares, infecciones y trastornos degenerativos. Y va explicando cómo lo harían, ¿vale? Dice que logró seguimiento del 100% de los casos en 24 meses, 2 años y 78% y 36 meses. Quizás de aquí hablamos incluso de personas de acoso grupal organizado que dice que llevan más de una década. Es, en este caso, increíble. Si esto se puede hacer a distancia con radiofrecuencias, yo coloco un aparato de radiofrecuencias en el supermercado de abajo o en el vecino de arriba o en el de al lado o lo que sea, y entonces podría realizar este tipo de tratamientos o incluso utilizarlos en una frecuencia inadecuada para provocar enfermedades en vez de curarlas. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Aquí tenemos, de acuerdo con la clasificación internacional de enfermedades, bueno, esto no lo vamos a leer, a ver si nos explica en qué consiste, ¿vale? Habla para evitar el daño en sí mismo y su entorno familiar y social. El abordaje diagnóstico y terapéutico de la agresividad patológica correspondiente exclusivamente al psiquiatra. Sin embargo, hay pacientes que representan resistencia farmacológica, refractariedad. Esto realmente es algo irrisorio en el momento que están fomentando la violencia, deportes violentos, están fomentando la violencia a través de películas, a través de músicas, audios y demás, y después vienen con tratamientos en neuropsicología. Es algo increíble, inaudito. Estamos hablando incluso de personas que son violentas y no acaban en la cárcel y no por eso tienen un tratamiento de neuropsicología para violentos, ¿vale? Esto es ilegal, esto sería nuevamente un cachondeo, pero de diversa índole. Tenéis aquí estudios de neuroimagen, de los cuales se observan las estructuras cerebrales, junto con la cirugía estereotáctica, y dice que permite simular de manera virtual el procedimiento antes de llevarlo a cabo. Y va explicando aquí cómo sería y demás, ¿vale? Pacientes y métodos, y van desarrollando cómo lo realizan.
Antecedentes de los pacientes: mujer de 14 años con retraso mental profundo y patrón de agresividad extrema contra otros. Yo directamente no me creo ya nada después de lo que llevo visto, vivido y oído. Al menos a día de hoy puedo decir que Ferrol tiene la mayor tasa de enfermedades mentales y tiene 100.000 habitantes. Ciudades como Vigo, que tienen más de 300.000, ciudades como Santiago están muy por debajo de la tasa que hay en Ferrol, pero teniendo en cuenta que en Ferrol practican la neuropsicología como acoso y para desarrollar tácticas de indefensión aprendida, incluso para el robo, la estafa, el asesinato, desapariciones, agresiones y demás, creo simplemente que estamos hablando de delitos bastante considerables. Digo todo esto porque está claro que en el momento que utilizamos la neuropsicología como delito, el fin no es precisamente el más adecuado, ¿vale? Bien, y creo que por supuesto podrían estar haciéndolo también a menores, ¿vale? Bien, aquí tenéis más casos y demás, o sea que cuidado porque estamos hablando de cosas bastante serias, ¿vale? Bien, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, pues vamos a buscar consentimiento informado. También tenemos cómo sería, ¿vale? Fijaros, consentimiento informado de paciente, capacidad, competencia suficiente y otros problemas. Y aquí va explicando la parte médica, la parte legal. No pueden hacer lo que les da la gana, no pueden inhabilitar a través de un familiar, así como así. Necesitan seguir unos pasos legales, ¿vale? En mi caso no tienen nada, absolutamente nada. Lo que hay es una amenaza de acoso. Hay una manipulación exhaustiva de tapar y ocultar parte. No todo, ¿vale? De hecho, se está a nivel nacional e internacional. En mi caso concreto hay una repercusión que cada día está siendo más visible al estar en más de 80 grupos en un perfil de Facebook, pero tengo varios perfiles y aparte de eso en LinkedIn, WordPress, YouTube, Instagram y demás. Bueno, os voy a explicar en otro vídeo más profundamente lo que serían esta parte, ¿vale? Y voy a añadir la parte también internacional y la parte legal, ¿vale? Para que se pueda ir deduciendo todos estos datos de manera más precisa. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.